¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor, tren de transmisión generalmente puede aplicarse a todos los motores equipados con OBDI, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Mercedes-Benz. El sensor de flujo de purga, PFS, generalmente se encuentra montado en el sistema de combustible por evaporación, también conocido como recipiente de carbón, cerca del tanque de combustible o posiblemente incluso en la parte superior del tanque de combustible, módulo de la bomba de combustible. El PFS convierte la presión del sistema EVAP en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz, ECM. El PCM recibe esta señal de voltaje para determinar cuánto combustible pondrá en el motor junto con el combustible que ingresa al colector de admisión desde el sistema EVAP. Este código se establece si esta entrada no coincide con las condiciones normales de funcionamiento del motor almacenadas en la memoria del PCM, ni siquiera por un segundo, como lo demuestra este código de diagnóstico de problemas. También analiza la señal de voltaje del sensor PFS para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida. P0468 se establece cuando el voltaje en el sensor se mantiene por encima de un nivel establecido, generalmente por encima de 4,8 V, durante un periodo de tiempo demasiado largo. Este código generalmente se considera un problema de circuito eléctrico. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor PFS y los colores de los cables. Gravedad y síntomas. La gravedad en este caso no será severa. Como se trata de una falla eléctrica, el PCM puede compensarla adecuadamente. Los síntomas de un código de motor P0468 pueden incluir lámpara indicadora de mal funcionamiento, MIL, iluminada. Disminución de la economía de combustible. Causas potenciales. Por lo general, las causas para que se establezca este código son cortocircuito a la alimentación en el circuito de señal al sensor PFS posible. Abierto en el circuito de tierra en el sensor PFS probablemente. Sensor PFS fallido, posible. PCM fallido, poco probable. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre la búsqueda de un boletín de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. El fabricante del vehículo puede tener un flash reprogramación PCM para cubrir este problema, y vale la pena verificarlo antes de descubrir que ha recorrido un camino largo, incorrecto. Luego, ubique el sensor de flujo de purga en su vehículo en particular. Este sensor generalmente se encuentra montado en el sistema de combustible por evaporación, también conocido como recipiente de carbón, cerca del tanque de combustible o posiblemente incluso en la parte superior del tanque de combustible, módulo de la bomba de combustible. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P0468 regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código P0468 regresa, tendremos que probar el sensor PFS y sus circuitos asociados. Con la llave apagada, desconecte el conector eléctrico en el sensor PFS. Conecte un cable negro del voltímetro digital al terminal de tierra en el conector del mazo de cables del sensor PFS. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de alimentación en el conector del mazo de cables del sensor PFS. Gire la llave en el motor apagado.
Verifique las especificaciones del fabricante, el voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios. De lo contrario, repare el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM. Si la prueba anterior pasó, tendremos que probar el cable de señal. Con el conector aún desconectado, mueva el cable rojo del voltímetro desde el terminal del cable de alimentación al terminal del cable de señal. El voltímetro ahora debería leer 5 voltios. De lo contrario, repare el cable de señal o reemplace el PCM. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P0468, esto probablemente indicaría un sensor PFS fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor PFS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.